Y justamente, bueno, vamos a comenzar con ese discurso conciliador y un tanto político del rey Carlos III ante el Congreso de los Estados Unidos. Ahí lo vemos llegar con el presidente de la Cámara de Representantes. Fue un mensaje de 28 minutos en el que reafirmó la relación especial con el Reino Unido. También incluso expresó una esperanza de que en estos tiempos turbulentos ambos países y socios internacionales puedan trabajar juntos para evitar que la lucha se convierta en guerra. El rey Carlos no mencionó los roces recientes por el conflicto con Irán, pero sí condenó la violencia política en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Pidió fortalecer a la OTAN y apoyar a Ucrania ante Rusia. Este segundo día de su visita de Estado, los monarcas lo comenzaron nuevamente en la Casa Blanca. El rey Carlos se reunió con el presidente Trump en la oficina oval. La reina Camila participó en un evento educativo junto con la primera dama Melania Trump. El rey destacó la importancia de la relación entre estas dos naciones. La historia del Reino Unido y los Estados Unidos es, en el fondo, una historia de reconciliación, renovación y una asociación extraordinaria. De las amargas divisiones de hace 250 años, forjamos una amistad que se ha convertido en una de las alianzas más importantes en la historia de la humanidad. Oro de todo corazón. El rey Carlos III es apenas el segundo monarca británico en dirigirse al Congreso de los Estados Unidos después de su madre, la reina Isabel, que lo hizo hace 35 años. ¿Y qué te parece si le damos la bienvenida a José Manuel Cerda? Es experto en la realeza. Él está aquí sumándose con nosotros para justamente pues ver qué hay detrás de este mensaje real. José Manuel, gracias por acompañarnos. ¿Cómo catalogas el mensaje del rey Carlos III ante el Congreso de Estados Unidos? Muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes de este tema. A mí me parece que ha sido un discurso para enmarcar. Realmente ha sido un acto diplomático de aquellos que ha hecho el gobierno británico y, digamos, sus asesores, que son los que realmente están detrás de esto, en un discurso que ha tenido, José y Arantxa, de todo. Humor, se ha hablado de ecología, se ha hablado de política, se ha hablado de religión, en un espacio bastante reducido de tiempo. La verdad es que Carlos III ha logrado imprimirle a esto un sentido profundamente personal, pero también todo un mensaje institucional que se ha remitido a la historia, con un conocimiento muy acabado de los principales hitos de la historia legal y constitucional de los Estados Unidos. ¿Pudo tejer estos últimos 250 años de la República Estadounidense con su relación con Gran Bretaña, que, como sabemos, pues tuvo unos pequeños percances hace 250 años? Sí, es muy interesante porque incluso se remonta a la Carta Magna de 1215. Yo que la he estudiado como historiador y como medievalista, es emocionante las referencias que hace al presidente Kennedy, al memorial que está ahí en Runnymede, muy cerquita de Windsor, donde hace prácticamente más de 800 años que los nobles suscribieron este acuerdo, ¿no es cierto?, con Juan Sin Tierra, que nos habla justamente de los comienzos de lo que es el Estado de Derecho, del debido proceso, y que subyacen, ¿no es cierto?, no solamente la historia política de Inglaterra, sino que lo que luego se traspasa en esta alianza y en esta cultura común transcontinental, transatlántica, y que está en Bill of Rights, ¿no es cierto?, en la Carta de Derecho, en la Constitución de los Estados Unidos. Es realmente notable un poco la referencia que hace el rey Carlos III, haciendo referencia también a cosas tan poderosas como la separación de los poderes del Estado, como el debido proceso, los derechos individuales, los derechos humanos, haciendo también un guiño o quizás referencia a la contingencia política y quizás incluso de manera solapada a la forma en que el presidente Trump se ha conducido en este segundo mandato. Incluso diciendo que uno de los regalos que dejó el Reino Unido en Estados Unidos fue la democracia. Algo que me llamó mucho la atención es justamente hablar sobre la OTAN, ¿no?, que sabemos el presidente Trump quiere salirse de esta alianza transatlántica. Habló también sobre la importancia de apoyar a Ucrania, algo que pues Estados Unidos había estado haciendo hasta que comenzó este conflicto en Irán, y luego hablar sobre la guerra de Irán. Exactamente, Arantxa. Yo creo que el mensaje más profundo, más importante de todo este discurso fue el siguiente. El rey dijo:
No siempre hemos estado de acuerdo el Reino Unido con Estados Unidos, pero cuando hemos logrado estar de acuerdo, no solo se han logrado grandes cosas para nuestras naciones, sino que para todo el mundo. Y eso hay que leerlo obviamente en conjunto con su apoyo a Ucrania, que en el discurso quizás es de las cosas que más llamó la atención, que concitó una gran cantidad de aplausos, una verdadera ovación, los congresistas poniéndose de pie, pero yo creo que ese es el mensaje principal. ¿Ya? Podemos estar en desacuerdo, han habido tensiones en el pasado entre estas dos naciones, pero el liderazgo que en conjunto ha ejercido el Reino Unido, sobre todo en ese momento del Imperio Británico y luego los Estados Unidos con su liderazgo político, ha provocado grandes cosas para la humanidad y no solamente para estas naciones. Por lo tanto, yo creo que ese es el mensaje principal que subyace el discurso completo y quizás es lo más importante. El rey, como sabes mejor que nadie, José Manuel, es parte de una monarquía constitucional, ¿no? En Inglaterra. ¿Quién le escribe el discurso y cómo es que se llevan a cabo las negociaciones o conversaciones para lo que se incluye y se deja de incluir en un discurso como este? Muy buen punto, José. Mira, la Casa Real, sobre todo lo que es el Palacio de Buckingham, tiene todo un equipo de comunicaciones, así como los príncipes de Gales lo hace el Palacio de Kensington. En este caso son ellos los que asesoran al monarca. El monarca evidentemente revisa cada palabra que está en ese texto, no va a querer emitir algo con lo que no está personalmente de acuerdo. Y luego todo esto se discute con el gobierno, encabezado por supuesto por el primer ministro Starmer, ¿no es cierto? En el caso que él también quiera entregar algún mensaje o algún enfoque o abordar ciertos temas, obviamente, ¿no es cierto?, con la impronta propia del Palacio de Buckingham y de Carlos III, pero donde se pueda reunir en un solo discurso tan breve toda esa identidad, toda esa densidad, toda esa intensidad del mensaje que vimos acá. Es decir, hay un conjunto de consejeros, de asesores comunicacionales del Palacio de Buckingham que, de alguna forma, lograron, a mi juicio, plasmar de manera bastante magistral un mensaje que va a quedar para la historia sin duda alguna. José Manuel, ¿cómo contrastas tú los únicos dos discursos que han dado monarcas frente al Congreso de los Estados Unidos, el del rey Carlos III y el de su madre, la reina Isabel? Son muy distintos, Arantxa. Mira, de partida, el discurso de la reina Isabel duró solo 13 minutos, comparado con los más de 20 minutos que duró el discurso de Carlos III, muy interrumpido, como ustedes lo pudieron apreciar, por ovaciones, aplausos, muestras de apoyo, evidentemente, pero estamos, Arantxa, en dos momentos políticos completamente distintos. Piensa tú que el discurso de Isabel II el año, ¿no es cierto?, 1991 fue emitido después de la caída del muro de Berlín, es decir, el derrumbe de lo que fue la Unión Soviética, con todo lo que eso implicó para el liderazgo conjunto de Estados Unidos y del Reino Unido, ¿no es cierto?, como quienes proponían una nueva visión del mundo, quienes habían triunfado, por así decirlo, en la Guerra Fría después de varias décadas, y después, pocos meses después de la Guerra del Golfo Pérsico, es decir, donde Estados Unidos y el Reino Unido habían colaborado militarmente, ¿no es cierto?, en la guerra contra Irak, en una relación, ¿no es cierto?, de John Major y George W. Bush, que obviamente es muy distinta a la que tiene el primer ministro del Reino Unido con Donald Trump en este momento. Es decir, son momentos políticos distintos, pero lo que une a los dos discursos es lo que comentamos anteriormente, ¿cierto? Esa capacidad, a pesar de las discordias que han surgido en la historia, que ha tenido el Reino Unido y los Estados Unidos de unirse en pos de valores comunes, ¿no es cierto?, la democracia liberal, el capitalismo, en fin, los derechos individuales, las libertades, para enfrentarse a grandes desafíos, no solamente al interior de sus propias naciones, sino que desafíos mundiales, como fue la Alemania nazi, ¿no es cierto?, después, digamos, todas las guerras en Medio Oriente, y actualmente esta nueva amenaza, por así decirlo, que supone lo que está pasando con Irán. Sí, fascinante ver cómo en la historia ha habido relaciones buenas y no tan buenas que han tenido impacto en la historia global. Jorge con Churchill, tú sabes, el Jorge que estaba a cargo de una colonia y lo que pasó con esa colonia hace 250 años. Una de las cosas que el rey hasta ahora no ha abordado y quisiera tus impresiones de si debe abordar de una forma sutil o no
su hijo, que está aquí en Estados Unidos, y su hermano. Sí, muy buena pregunta, José. Mira, no lo va a hacer en público. No hay absolutamente ninguna posibilidad. En el poco tiempo que públicamente se le asignan a estas visitas de Estado para dirigirse en puntos de prensa y públicamente, que el rey quiera, por voluntad propia, digamos, o por presión mediática, abordar cosas, por ejemplo, como lo de Jeffrey Epstein, que como tú bien dices, lo afecta personalmente de manera directa y a la realeza también. La situación de Harry, que está en el mismo país que está visitando Carlos III, pero que no se van a ver en lo que respecta al protocolo y al programa que él tiene, y también a Irán directamente. Es decir, a pesar de que ha hecho mención, ¿no es cierto?, de que estamos en un tiempo pascual, que es un tiempo de paz, hace referencia a su fe cristiana, a alcanzar estos acuerdos a través de la conciliación, la diplomacia y la paz, no va a hacer referencia directa ni va a abordar estos temas de manera directa, entre otras cosas, José, porque la función de la monarquía a través de la presidencia política que se le exige en el Reino Unido y como representante diplomático de máxima autoridad del Reino Unido, es, por así decirlo, estar por sobre de la política contingente. Alguien podría decir es bastante cómoda esa situación, ¿no es cierto? No tener que entrar en asuntos espinosos, complejos, difíciles. Eso lo hacen los jefes de gobierno, las personas que han sido democráticamente elegidas, pero quizás la gracia es que la monarquía, precisamente al no ser democráticamente elegida, al no deberse a una campaña, a promesas ni ideologías propias del partidismo que vivimos en todos estos países, puede alzarse, por así decirlo, sobre las circunstancias políticas, sobre la contingencia que genera todas estas tensiones y alzar la mirada, como ustedes lo escucharon, hacia atrás, generando una perspectiva histórica y hacia adelante, pensando en la relación entre estos dos países a largo plazo. José Manuel, el presidente Trump siempre ha tenido una fascinación por la monarquía en general e incluso pues se aventó ahí un comentario, ¿no?, en donde el rey Carlos III puso una expresión facial pues sui generis, yo no se la había visto, y fue justamente hablando de que, bueno, su mamá escocesa, le encantaba la monarquía y que pues incluso le gustaba mucho, ¿no?, quien ahora es el rey Carlos III. Platícanos un poquito sobre este episodio. Bueno, es muy interesante, como ustedes bien saben, el presidente Trump tiene ascendencia escocesa. La dinastía Windsor, a través de sus visitas y sus veranos pasados en Balmoral, tienen una relación con Escocia muy importante y muy significativa que arranca en la época de la reina Victoria, no antes. Hay que decir que en el mundo británico los ingleses por lo general han tenido un poco de desprecio, ¿no es cierto?, y menoscabo por lo que es la cultura y la nación escocesa, hasta que en el siglo XIX todo este tema celta se puso bastante de moda y por lo tanto, bueno, todo lo que tiene que ver con Irlanda, con Escocia, con Gales, y en ese momento justamente el príncipe Alberto y la reina Victoria compran el Palacio de Balmoral y surge toda una nueva consideración del Reino Unido por Escocia. Por lo tanto, ahí hay todo un enlace que tiene que ver con los familiares de Donald Trump, que en su momento llegaron, ¿no es cierto?, a Estados Unidos como inmigrantes. Y yo quisiera en este momento también un poco resaltar una cosa que subyace a tu pregunta, Aranza, que es el humor. A mí realmente me impresionó, parecía en algunos momentos que Carlos III estaba haciendo una especie de stand-up en algunos momentos porque se reía, hacía guiños, miraba la reacción del público, esa cita que, ¿no es cierto?, que nos plantea de Oscar Wilde, que es absolutamente brillante, ¿no es cierto?, donde para hablar bastante en serio de la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido, lo que tienen en común, dice, bueno, citando a Oscar Wilde, ¿no es cierto?, que Estados Unidos y el Reino Unido tienen absolutamente todo en común menos el idioma. Sí. Eso obviamente apela a ese sentido del humor, ¿no es cierto?, británico, que yo lo encontré absolutamente notable, o cuando hace referencia a esa frase de Dickens hablando de los dos Jorge, ¿no es cierto?, Jorge III, que estaba en Inglaterra, y Jorge Washington, ¿no es cierto?, que estaba, digamos, en Estados Unidos, entre otras cosas, promulgando ese camino hacia la independencia de los Founding Fathers. Entonces, en este sentido, yo creo que la referencia a la ascendencia escocesa de Donald Trump, la referencia a la historia, las referencias humorísticas, las citas que delicadamente se escogieron para este discurso de Dickens, de Oscar Wilde, de Lincoln, en el famoso, ¿no es cierto?, discurso de Gettysburg,
hacen de este discurso una pieza diplomática realmente para enmarcarla, es decir, realmente para considerarla como uno de esos grandes, grandes discursos que recogen una tradición discursiva muy importante en el Reino Unido, pero que se proyectan en el tiempo como algo que realmente tendremos que mirar varias veces y citar. José Manuel Cerda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un gusto. Muchas gracias a ustedes.